¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en esta ocasión en la cual estaremos hablando sobre un tema súper importante que deben tomar en cuenta las mamás, las abuelitas, quienes cuidan a los pequeños. ¿Por qué? Porque hay violencia digital y que va dirigida obviamente sobre todo a esos pequeños grupos vulnerables de los niños que a veces no saben ni con quién están tratando vía redes sociales. Así que pongan atención y por eso me atrevo a decirle que esté en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Yancy Moreno y esta es La Línea Sin Violencia. Atención a mujeres en situación de violencia mediante la línea 800-108-4053. Se brinda atención a través de la línea telefónica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia de género. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso. Utilice este número, 800-108-4053. Les voy a presentar a mis invitadas el día de hoy. Le digo que vamos a hablar sobre esta violencia digital que ve en aumento y que a veces como que los papás pues no notamos o pensamos que no pasa nada, y sí puede pasar y mucho. Está con nosotros la maestra María de Lourdes Avilés Fabián, presidenta de la Asociación Transformando Vidas, Rompiendo Paradigmas AC. Bienvenida. También está la licenciada María Fernanda González Ruiz, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de Violencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y entonces, fíjense que hace algunos días estaba platicando con unos vecinos y me decían que está muy de moda ahora entre los niños de 6, 7 años, estar jugando a algún tipo de videojuego, pero se enlazan otros más. Y entonces al momento de enlazarse, pues van conviviendo y la niña les decía, ay mamá, es que no me cae bien Juanito. ¿Por qué? Porque me dice, mi osita, eres mi crush, me gustas mucho. Y entonces se supone que ella pensaba, o piensa, que está jugando con niños de su edad. Claro. ¿Quién sabe quién es esa persona que le dice, osita, eres mi crush y demás cosas? Y en una cosa tan sencilla y tan simple como este juego, la niña puede estar en peligro. Claro que sí, es el problema de las plataformas digitales, que no sabes con quién realmente estás hablando, ¿no? Y se pueden fingir pues muchas personalidades y ese es el riesgo que tienen las niñas y los adolescentes en este punto, ¿no? Claro, y ahí es el papel importantísimo de los papás, pues de estar vigilantes, pero también de prevenir. Sí, de hecho, aquí tú estás hablando de niños, ¿verdad? No sabemos del otro lado de quién estamos hablando, Claro. quién tiene del otro lado la conexión. Pero ya en México ahorita está, todavía no es una ley federal, están todavía en etapa en cada estado, ya están 21 estados que firmaron la ley Olimpia. La ley Olimpia es muy interesante porque totalmente eso se castiga, ¿no? La difusión del contenido íntimo de la persona sin el consentimiento. Claro, y lo pusimos aquí en la mesa en Porque Soy Mujer. Tiene algunos meses que ya está funcionando esta ley Olimpia, con la cual, bueno, sí se protege la información, se protegen las fotografías que a lo mejor yo le mando a mi pareja, porque como nos amamos tanto con locura y pasión desenfrenada, nunca me va a traicionar y después ya están en todas las redes sociales. Claro, pero hay algunos casos como este donde no se está hablando de sexting propiamente, se está hablando de una persona que además ya le dice a una niña que curiosamente vive cerca de su escuela, Pues y entonces comienza a darse un acercamiento mucho peor, porque además están los niños en peligro. Entonces sí, como papás debemos fijarnos. Además, por ejemplo, ya que estás aquí y que hablamos de esta ley Olimpia, también sacamos hace unos días en el programa esta información de las páginas que cada vez están más funcionando en internet, páginas de Facebook, donde las jovencitas están vendiendo el famoso pack. Y lo venden como, bueno, paquetes de 10 fotografías por 60 pesos o una videollamada que va de 200 a 1,500 pesos. ¿Y qué dijeron las autoridades? Pues que esto no se va a considerar como una violación a la ley Olimpia porque lo haces de manera consentida. Pero también hay que poner mucha atención en que si son menores de edad, sí, el delito se persigue por oficio. Claro. O sea, no se necesita una denuncia. Claro. Entonces muchos de los que están cayendo son menores de edad. Son chavitas y chavitos menores de edad y eso se persigue por oficio y aparte se duplican las penas.
Eso viene en el Código Penal. Entonces, ¿Y qué hace, por ejemplo, una niña, que hace una mamá que está sufriendo esa situación con su hija, ¿no? Que a lo mejor tenía un amigo, que a lo mejor le pide fotografías, que ella las manda sin pensar hasta dónde van a llegar? ¿Y qué se hace? Porque en muchos casos las personas pues tienen un nickname, pero no tienen un nombre y un apellido real. claro, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México cuenta con un protocolo de atención y protección contra esta violencia digital de género. Entonces tenemos una línea segura donde pueden comunicarse para darles asesoría y que sepan cuáles son las opciones que tienen para proteger a sus hijos o hijas. Sí, pero como también lo acaba de mencionar aquí la licenciada, también yo creo que es importante estar los padres viendo a sus hijos, ¿verdad? Es la educación desde casa, y también que los padres se hagan cargo de lo que tienen, no nada más pues se vayan a trabajar, porque si bien es cierto, pueden haber muchísimas leyes, y además a lo mejor no se llevan, puede ya estar tipificado, a lo mejor no hay tratados internacionales, pero pueden llegar a haber tratados internacionales en violencia digital, todavía no hay, solamente hay por ahí un tratado de Budapest de 1982, pero no hay que un debe tratado, tener una serie de lagunas impresionantes y que no, porque hace y que no cuántos años. estamos y que no está ratificado por el gobierno, entonces no está dentro. Pero acá lo importante es nosotros como sociedad, es rescatar el tejido social. ¿Y cuál sería? Pues eso, precisamente, que los padres se pongan en su papel de ser protectores y también decirles, también hay un sentido común. También enseñarle a los hijos que hay un sentido común. Oye, tú no te puedes estar mandando fotos con alguien que no sabes quién es. Si y es hablar un amiguito, claramente, ¿no? lo que es. Claramente, o sea, es. decir específicamente lo que es, porque con eso de que nos gusta adornar, cambiar, y tu cosita, y tu no sé qué, o sea, les estamos haciendo también bolas la cabeza a los niños. Entonces, tú no puedes permitir que tus partes íntimas las toque nadie. Tú no puedes mandarle fotos de tus partes íntimas a nadie. Nadie te puede tocar, y además tampoco puedes hablar con personas que no conoces. Pero, pues sí, como luego estamos trabajando, o como pensamos, está aquí en la casa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que empieza a tener ya una comunicación que ni nos imaginamos con una persona que mucho menos imaginamos quién es. Vamos a un corte, regresamos súper rápido porque soy mujer. Sí. Pues ya regresamos y estamos hablando sobre esta violencia digital. Estábamos hablando sobre el riesgo que corren nuestros hijos cuando no les ponemos atención, cuando no hay la comunicación adecuada para que ellos se puedan proteger de un montón de peligros que hay en las redes sociales, en la mágica y maravillosa internet, que también tiene obviamente sus bemoles y son fuertes. Claro. Claro que sí, también creo que es importante platicar de que sí, cuando son menores de edad hay que tener mucho cuidado, hay que hablar con ellos, la educación es una cosa muy importante y muy necesaria para con nuestros hijos, ¿no? Pero tampoco dejar desapercibido que el sexting en sí no es un delito, o sea, es un derecho sexual. Este es un derecho sexual. ¿Qué es el sexting para quien El sexting lo escucha por es primera vez? el enviar, ya sean fotos o videos con contenido sexual, pero con consentimiento, pero la difusión, o sea, la difusión es la que se penaliza, la que está tipificada si no es, con consentimiento. Si yo decido mandar una fotografía íntima a una persona, yo no estoy cometiendo un delito. No. El delito se comete en el momento en que esa persona que difunde. la recibió con mi consentimiento para él la difunde. Exacto. Ahí es donde nace el delito. Sí, porque mira, también podemos pensar, ¿no? Nosotros las mujeres, digamos, la asociación donde yo presido, se llama Transformando Vidas, Rompiendo Paradigmas, como bien lo dijiste, nosotros lo que tratamos es de enseñarle a las mujeres sus derechos, ¿sí? Donde han estado totalmente reprimidas y de repente sale esto y que ya apenas te empiezas a conocer tu cuerpo y tu derecho a la sexualidad y de repente ya no puedes hacer, no es un delito. El delito lo está cometiendo la otra persona que está difundiendo tu contenido sin tu consentimiento, Claro. No importando y que es la súper edad. usual. A ver, lo que estábamos diciendo, esta página que ya dijeron que no viola nada ni nada. Las niñas están mandando las fotografías, el paquete de lo que nosotros presentamos aquí, son 10 fotografías por 60 pesos. O sea, por Dios, y encima de todo yo se las doy a otra persona,
tiene el consentimiento y esa Claro. persona las va a difundir por todos lados. Entonces, sí es importante, a veces las mamás están en la casa tejiendo, cocinando, haciendo los adornos para, ahora ya para Día de Muertos, para Navidad, y las niñas se están metiendo en un problemón porque después las pueden querer extorsionar, van a tener muchísimos problemas de este acoso producto de este acoso que van a vivir. Yo creo que lo primero tenemos que ver cómo obtuvieron ese consentimiento, porque a lo mejor no es un consentimiento real, a lo mejor es un consentimiento engañado, Claro. a lo mejor es un fraude que las hicieron caer en el error para que ellas otorgaran un consentimiento. Claro. Esa es la parte importante, qué tipo de consentimiento existen y qué edades tienen las muchachas y si tienen capacidad de goce y capacidad de ejercicio, porque si tienen capacidad de goce y aunque tengan 20 años y no tienen la capacidad de ejercicio, son unas son unas inimputables. Entonces, no es real. Entonces, tenemos Están que siendo checar. manipuladas. Están siendo manipuladas. Lo más importante de todo este asunto es ver de dónde obtuvieron el consentimiento. Y las otras personas, yo te las mandé a ti, pero para que no las comercializaras. O te las vendí a ti. Ahora, si las vas a comercializar, ya estás entrando en un delito. Claro. Porque ya estás obteniendo una ganancia más de la que me dijiste. O si no, si ya es un consentimiento claro, que sí fue con todas sus formalidades, que es un consentimiento legal, aquí lo que se tiene que hacer, digo, si esa persona quiere hacer eso, pues págame regalías. Ahí Son habría otras un situaciones, contrato y se habría abre, toda esa situación, se tiene ¿no? que ver un contrato efectivamente. Claro, y ¿Qué no lo va a tipo haber. de contrato? Pero yo creo que muchas personas pensamos como, bueno, es que es tan vasto el mundo de las redes sociales, de internet y demás, que cómo van a dar con el culpable, que cómo, o sea, como que si de por sí no somos, Claro. y es la realidad, no somos un país muy acostumbrado a denunciar, a ir al lugar exacto para narrar los hechos y demás, siempre decimos, ay, bueno, ya, híjole, no me van a hacer caso. Cuando hablamos de este tipo de temas que tienen que ver con internet, es como, ¿y quién nos va a ayudar? Pero sí se Porque puede. se supone que sí hay se policía puede. cibernética y se supone que hay muchas cosas, se supone, pero no las hemos palpado. Por eso también en la comisión se da este protocolo de atención para guiar a las personas Ok. que sufren este tipo de conductas de violencia, porque realmente desde que existen las redes sociales empezaron a ver pues estas violaciones a derechos humanos, ¿no? Al derecho al honor, a la integridad, a la intimidad. Entonces pues mucha gente no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Muchas muchachas se sienten culpables porque ellas enviaron el contenido. Claro. Esa culpabilidad las hace también sentirse reprimidas y no denunciar o no buscar llegan, y apoyo. pueden llegar al suicidio, Claro. pueden llegar a Claro. un desenlace fatal, En sí la ley- terrible. ¿Por qué? Porque Totalmente. finalmente pues no sabes cómo controlarlo, ¿no? Claro. No sabes. Y tiene que ver, por ejemplo, si está esta violencia digital por medio de el sexting o que surge a raíz del sexting, pero también está esta violencia en nuestras páginas de Facebook, ¿no? Quien ya es más grande o a lo mejor cuando eres una figura pública, estás acostumbrado como que a lidiar con personas que no tienen nombre y apellido y que afectan o que quieren o que ponen comentarios que no son los adecuados. Pero cuando esto le está pasando a una niña, a un niño, a unos jóvenes, y además están viendo que son víctimas de sus propios compañeros y que están mal vistos, híjole, lo que siempre mueve a los seres humanos, somos gregarios y entonces nos interesa pertenecer a un grupo y ser aceptados. Y si estamos viendo que somos rechazados, pareciera que el mundo se acaba. Sí. Y por eso toman esas decisiones, ¿no? Sí, hay que cuidar mucho estos temas, pero también yo creo que la sociedad civil, junto con la Comisión de Derechos Humanos, se está haciendo un trabajo. Yo creo, nosotros difundimos estas cartillas que se llaman Cartillas de los Derechos de las Mujeres. Si quieres, muéstralo a la Sí, cámara. les mostramos, es la Cartilla de los Derechos de las Mujeres. Esto lo hicimos en una alianza, porque sabemos que la sociedad civil no estamos solos, requerimos alianzas. En este caso es gobierno, empresas y la sociedad civil, que nos apoyan a difundir y hacer este tipo de mensajes. Acá nosotros lo que les enseñamos, aquí todavía no viene la violencia digital. ¿Sí? Pero es la cartilla también de derechos de las mujeres. Derechos de las mujeres. Ajá. ¿Por qué? Porque todavía no se había aceptado en la Ciudad de México. Entonces estábamos esperando a que eso sucediera y aquí solamente vienen los tipos de violencia, que son, como nos estaba comentando, son violencia psicológica, sexual,
económica, física, ¿verdad? Entonces aquí también vienen las modalidades. Aquí en esta cartilla les hablamos del círculo de la violencia. Cuando tú entraste ya a ese círculo, ¿cómo puedes hacerle? Y que no estás sola, y ver también la gente que tiene a su alrededor, quién le puede apoyar, porque nosotros lo decimos muy sencillo, bueno, que busque apoyo. Para llegar a la Comisión de Derechos Humanos, ya esa persona ya tuvo un quiebre en su vida, ya tuvo que suceder algo muy fuerte para llegar, ¿sí? Entonces lo que trabajamos nosotros es que te des cuenta en dónde se está sufriendo violencia. Que le estás sufriendo porque a veces no la logras identificar. Aquí mencionábamos que, por ejemplo, las mujeres europeas, Sí. las españolas tardan de 4 a 5 años para identificar que vivieron violencia o para verbalizar. O sea, para poder pedir ayuda y decir, oye, yo vivo violencia. Si estamos hablando de una sociedad que tiene un avance importante en estos temas, ¿cuánto tarda una mexicana? Aparte, Pues es hablar de muchísimo. mexicana, estamos hablando de todo un sistema cultural de años. Por eso nosotros cuando nos dicen, es que, ¿por qué el protocolo para juzgar con perspectiva de género es de mujeres? No, espérate, el protocolo no es para mujeres, es para mujeres y hombres. Es la metodología que tiene que tener el juzgador para saber cómo debe juzgar en ese momento, Claro. pero es para mujeres y hombres. Vamos a ir a un corte y le presenté al revés a mis queridas invitadas. Está Lourdes Aviles Fabián, ella es presidenta de la Asociación Transformando Vidas, Travida, y la licenciada María Fernanda González Ruiz, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de Violencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Una disculpa a ambas. No, Y vámonos al corte, perfecto. regresamos rápidamente porque soy mujer. Gracias. Pues continuamos con este tema y hablamos de bullying cibernético y sobre este sexting y sobre todo a lo que podemos estar expuestos con esta violencia digital. Y bueno, pues tenemos a una representante de una asociación civil, pero también tenemos aquí a quien nos puede hablar de cómo podemos acudir a derechos humanos y de cómo nos pueden guiar, porque sí, a veces uno está perdido y piensas, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ya defender a mi hijo o mi hija que fueron víctimas de esta violencia? Claro, este protocolo que les menciono de atención y protección surgió por una queja que llegó de unas adolescentes menores de edad a la comisión que tenían miedo de decirles hasta a sus papás, o sea, a sus papás, que habían mandado algunas fotografías. Entonces, Claro. Sí, claro, porque claro. es la vergüenza, porque se sienten culpables, porque son menores de edad, porque creen que se les va a reprimir o a juzgar a ellas en lugar de la persona a la que las está difundiendo, perdón. Porque sí hay una Claro. revictimización. Y aparte de supuesto que revictimización, la hay, ¿no? Exactamente. llegan al Ministerio Público, Sí. no encuentran a lo mejor todo el apoyo o no se sienten seguras de llegar al Ministerio Público, entonces se contactaron con la comisión y ahí empezó a dárseles el acompañamiento y la asesoría, el apoyo que necesitaban, explicarles que pues no están solas, que no es su culpa. Entonces ahí se creó este protocolo de atención y protección. Ahí les explicamos y apoyamos tanto si una madre de familia tiene dudas de cómo es que puede apoyar a su hija o enseñarle a su hija qué es, no sé, a lo mejor las reglas básicas de privacidad de las redes sociales que utiliza. Estamos para darles todo ese apoyo en una línea segura. Algo Bueno. importante que estás mencionando, bueno, obviamente hay un protocolo, una manera en la que tendrías que actuar, pero como padre, como madre, si tu hija te dice, oye, es que mandé estas fotos, sí entras en un shock. O sea, es complicado a veces que te puedas como calmar, aunque es lo que se debe hacer, y decir, no hay problema, es como, ¿por qué lo hiciste? O sea, yo no te enseñé eso. Pero Y están también en a su quién le derecho. dicen, ¿no? Y también a quién le... estamos pensando que la mamá a lo mejor no lo entiende, se tiene que ver todo el contexto. Si la persona ahí sufrió violencia también, la mamá o la hija. Nosotros en Travida trabajamos precisamente ver todo el contexto. No es sencillo, porque ya para llegar a la comisión o con una autoridad, ellos ya hicieron un camino. No fue sencillo, imagino, para estas jovencitas que llegaron. También tuvieron que pensarlo mucho, a lo mejor tuvieron días sin dormir, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es
casi es tocar puerta por puerta para que identifiques que si estás viviendo violencia. ¿Por qué? Porque la violencia no nada más se vive en unos ciertos grados de escolaridad o situaciones sociales o culturales, se vive en todos lados. Acá el tema, lo importante es que tú sepas si estás, y dice, el primer paso es aceptar. ¿Sabes qué? Estoy sufriendo violencia. ¿Sabes qué? Estoy viviendo esta situación. Tan es así que tocan la puerta estas jovencitas en la Comisión de Derechos Humanos para que requiero ayuda. Están pidiendo ayuda a gritos, pero esas son las personas que ya se animaron a pedir esa ayuda. Porque están viviendo un infierno. Nosotros están viviendo un infierno, pero a mí lo que me gustaría que pudiéramos también ayudar y dejar el mensaje es hacia los padres. Cuando las hijas te confiesan, te dicen, hice esto, pasó esto, y me están queriendo manipular, me están extorsionando, me están amenazando, ¿qué tienen que hacer los papás? Porque sí creo que el primer impulso pues, es regañar, enojarte, dejar de hablar, quererte desconocer, es que es desheredarte. Es peor porque necesitan ese apoyo, Sí. porque ya están siendo juzgadas por todas las, o sea, redes sociales, como bien lo dijiste, para las jóvenes y los jóvenes, es casi todo su mundo. Es su mundo. Entonces, si están siendo agredidas por ese medio, si todavía se acercan a su familia y no sienten ese apoyo, sino más bien sienten ese rechazo también, es cuando puede haber más problemas. Entonces, hay que entender que, por ejemplo, la ley Olimpia fue justamente incitada por Olimpia Coral Juárez, que entonces ella sufrió esto a los 18 años y cuando se acercó a su mamá y le contó, ella la apoyó y le dijo, el problema es que aquí todos lo hacemos, ¿no? Todos tenemos ese derecho sexual. O sea, no es un pecado No, cuando no. llegas a hacerlo. Lo importante sí es niñas que nos están viendo, mujeres, porque también hay adultos que les llega a suceder. Yo creo que es un tema personal, yo no lo haría. No lo haría. Entonces hay que fijarnos y pensarlo 800 veces antes de mandar una fotografía. pero es un derecho. ¿sabe? Claro, es un derecho, pero sí hay que Hay que fijarnos pensarlo. Sí, hay que a quién lo pensarlo. Hay que mandamos. cuidarlo. Y por eso es que hay que acudir a quien nos puede brindar ayuda. Muchísimas gracias. Así es como llegamos al final del programa y yo le dejo con todo cariño y con todo el agradecimiento a nuestro querido público. Un beso, un abrazo y un gran aplauso porque soy mujer.